Bien, chicos, en esta sesión vamos a iniciar con una nueva unidad, unos temas un poquito distintos a los que estuvimos analizando durante las clases pasadas sobre las propiedades de los fluidos. En este caso, para esta unidad, vamos a analizar un poquito más qué es la termología. La termología, básicamente, si dividimos a la palabra como tal en sus estructuras etimológicas, básicamente, termo hace referencia a calor y logía hace referencia al estudio. Entonces, si conjuntamos estos dos términos, básicamente la termología es la parte de la física que estudia el calor y sus efectos sobre la materia. La termología puede explicar cuáles son los fenómenos en los que interviene el calor e indicar los efectos que produce en la materia. Recordar nuevamente el objetivo de la física, que el objetivo de la física básicamente es explicarnos de manera científica, perdón, por qué sucede tal o cual efecto en nuestra naturaleza, ¿sale? ¿Por qué fluye el agua? Física te explica por qué. ¿Por qué el sol tiende a destilar en su estructura una una fase de temperatura cálida, porque el hielo es frío y demás? Básicamente la termología en cuanto a la física nos explica este fenómeno, ¿sale? Y empezamos con el primer término importante dentro de lo que es la termología. Básicamente vamos a hablar de dos elementos esenciales, el calor y la temperatura. Muchas de las veces solíamos confundir o asimilar que el calor y la temperatura eran lo mismo. Sin embargo, son dos cosas totalmente distintas. En este caso, el calor hace referencia a la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que existe una temperatura distinta entre ambos. Es decir, cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto entre sí, hay una transferencia de energía del objeto más cálido al más frío hasta alcanzar un equilibrio en el que se produce cuando la temperatura de estos dos es la misma. Es decir, calor hace referencia a la transferencia de energía entre un cuerpo y otro. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Básicamente, el calor es cuando un cuerpo con una temperatura cálida y un cuerpo con una temperatura fría se ponen en contacto. Hay una transferencia de energía y a esa transferencia de energía se le llama calor. Básicamente vamos a llegar a esta transferencia de energía cuando los dos objetos de distintas temperaturas tomen una misma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una taza de café, de té, de agua caliente, evidentemente el agua es la que calentamos. ¿Están de acuerdo? El agua se calentó y después la vertimos sobre la taza. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hubo un calor, es decir, hubo una transferencia de energía entre el agua que estaba caliente con el recipiente, que es la taza, porque al final del día, cuando ya vertimos el agua en la taza suele comenzar a calentarse. Si han observado esa parte, es porque a pesar de que la taza estaba fría, hubo una transferencia de energía del calor que estaba emanando del agua. Ahora, cuando la taza ya está caliente y nosotros la tocamos con nuestras manos y nuestras manos están frías, lo que va a pasar es que va a haber una transferencia de energía de la taza hacia nuestras manos, ¿sale? Siempre la transferencia de energía es del objeto que está cálido al objeto que está frío. Entonces, en algún momento va a llegar una, van a llegar a un equilibrio térmico en el que tanto sus manos como la taza van a tener una misma temperatura. ¿Sí me explico? Sí, profa. Ok, ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Si yo tengo un cubo de hielo, ¿sale? Es un objeto que está templadamente frío. Si yo pongo este cubo de hielo
al Sol, va a haber una transferencia de energía. A esa transferencia de energía se le llama calor, ¿ok? Va a haber una transferencia de energía del Sol hacia el cubo de hielo. ¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, ustedes me dirán, están en contacto, pero el Sol y el hielo no van a llegar a estar a una misma temperatura. Pues no, no van a llegar a estar a una misma temperatura, pero sí va a compartir ese templado. ¿Por qué? Porque cuando el hielo se derrita, no significa que el agua, cuando la toquemos, ya el agua que se derrite, que genera el hielo derretido, perdón, va a estar tibia, no va a estar fría. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia de energía de un objeto más cálido a un objeto más frío. Por eso es que cuando nosotros, individuos que también somos un objeto, nosotros como personas para la física somos un objeto, somos masa, somos un conjunto de moléculas que se esparcen, ¿no? Dentro de toda nuestra estructura. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto con el sol, muchas de las veces podemos decir o solemos expresar la frase que hace mucho calor, ¿sale? Y decimos que hace mucho calor, pero no entendemos que sentimos calor porque el sol está transfiriendo energía a nuestro cuerpo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa. Ok, ahora, unidades de medida del calor. El calor se puede, acabamos de ver justo que el calor es energía, ¿sale? El calor es una forma de energía y sus unidades de medida son joule y calorías. Esta parte de calorías es bien importante. Si ustedes se basan sobre qué es una caloría, pues bueno, mucho hemos escuchado hablar de, o por ejemplo, hoy en día hemos visto en cualquier producto que compremos, llámese refrescos, sabritas, galletas, dulces, hay una estructura muy importante que están sacando hoy en día, que son ciertos sellos. Esos sellos nos dicen 3 sellos por exceso de calorías, por ejemplo, ¿sale? Las calorías, si nosotros las enfocamos a comida, por así decirlo, son justo esa energía que nos transfiere un dulce a nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sale? Entonces, de ahí que las personas que se encargan de la nutrición nos dicen que todo nuestro cuerpo solamente debería de consumir cierta cantidad de calorías al día y demás. Al final del día, lo que están haciendo estos productos al referirse como calorías es que si lo asociamos al concepto de calor, lo que hacen las calorías es transferir energía a nuestro cuerpo, ¿sale? Por eso es que también el calor se puede medir tanto en joules como en calorías. Y básicamente esto se debe a que la caloría es la cantidad de calor que hay que transmitir a 1 gramo de agua para calentarla a 1 grado centígrado, ¿sale? Se designa como calorías. Básicamente, lo único que vamos a aprender ahorita sobre lo que es el calor es que el calor es esa transferencia de energía que le transfiere un cuerpo a otro y que se mide en joules, en calorías o en kilocalorías, ¿sale? Yo puedo observar al calor en tres distintas unidades de medida: joules, calorías y kilocalorías. Y justo aquí nos dice, la unidad de medida más tradicional o la elemental para medir calor es joules, pero tenemos factores de conversión en el que entendemos que una caloría equivale a 4,18 joules. Una kilocaloría equivale a 4,180 joules y una kilocaloría tiene dentro de su interior 1,000 calorías, ¿sale? ¿A qué voy con esto? Aquí yo tengo completa el siguiente cuadro. En este cuadro yo tengo una estructura para unidades en joules, otra para calorías y otra para kilocalorías. Lo que me está diciendo en esta primera parte es, tengo 100 calorías, ¿ok? Dime a cuánto equivalen estas 100 calorías
en unidad de medida joules. Es decir, voy a convertir de calorías a joules o a kilocalorías. En este caso, para poder hacer esta operación, lo que yo necesito es generar una regla de 3, ¿vale? O una regla de producto cruzado. Básicamente, yo necesito conocer la relación que hay entre calorías y joules. Por lo tanto, me voy a mi tablita de factor de conversiones y analizo. Si yo estoy hablando de calorías y los voy a convertir a joules, tengo este primer factor. Una caloría equivale a 4.18 joules. ¿Cómo genero yo una conversión a través de una regla de 3? Muy sencillo, pongo unidades iguales con unidades iguales y hago un producto cruzado. Es decir, yo voy a convertir 100 calorías a joules. En primera instancia, yo conozco que una caloría equivale a 4.18 joules, ¿ok? Bien, ahora, si una caloría es a 4.18 joules, entonces, ¿a cuántos joules equivaldrán 100 calorías? Y entonces me llevo unidades iguales con unidades iguales y pongo 100 calorías. Ahora, si una caloría es a 4.18 joules, ¿a cuántos joules equivaldrán 100 calorías? Y aquí hago mi producto cruzado. ¿Cómo es un producto cruzado? Una vez que ya puse unidades iguales con unidades iguales, significa que aquí voy a obtener un resultado en joules. Entonces, básicamente lo que hago es, perdón, multiplicar este número por este y el 100 resultado por de 4, esta ¿no? multiplicación se divide entre este. En este caso, al ser producto cruzado, tendríamos que multiplicar 100 100. por 4.18 igual 418 entre 1, ¿sale? Porque aquí tenemos 1 entre 1 y me da como resultado 418 joules. Lo que significa entonces es que en 100 calorías existen 418 Joules. joules, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a continuar con esta estructura. Ahora vamos a calcular esas 100 calorías, pero las vamos a calcular en kilocalorías, ¿vale? Me voy a mi tabla de conversión y voy a buscar la relación entre calorías y kilocalorías. Tengo yo que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Bueno, entonces, recordamos, vamos a poner unidades iguales con unidades iguales. En este caso, si una kilocaloría equivale a 1000 calorías, si una kilocaloría equivale a 1000 calorías, entonces, ¿a cuántas kilocalorías van a equivaler 100? ¿Ok? No importa el orden en el que ponga los datos, siempre y cuando los ponga unidades iguales con unidades iguales, porque aquí me va a quedar al revés. Tengo que 1000 calorías equivalen a una kilocaloría. Ahora entonces, ¿a cuántas kilocalorías van a equivaler 100 calorías? Y lo pongo aquí, ¿vale? Unidades iguales con unidades iguales, lo que significa que aquí yo debo de obtener mi resultado en kilocalorías. Y hago exactamente lo mismo. Multiplico el número de abajo de manera diagonal por el de arriba y divido entre el que se desplaza hacia acá. En este caso, sería 100 por 1, 100 por 1, 100. Ahora entonces, 100
que sería mi resultado, entre 1000, obtengo 100. 0.1 kilocalorías, ¿sale? Es 100 por 1, 100. Entre 1, 1000, ¿no? 0.1 1. kilocalorías, ¿sale? Entonces ya Sí. obtuve 0.1 kilocalorías. Por lo tanto, 1000 calorías equivalen a 418 joules, pero igual, 100 calorías equivalen a 0.1 kilocalorías, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa. ¿No? Bien, No. perfecto. Entonces, si tuviéramos que generar ahora el siguiente, vamos a resolver la segunda opción. Me dice que tenemos 200 kilocalorías. Ahora, estas 200 kilocalorías yo las quiero convertir en calorías y en joules. Bien, yo puedo iniciar por cualquiera de las dos. Si se dan cuenta, si yo conozco las kilocalorías, puedo conocer las calorías, pero también si conozco las kilocalorías, puedo conocer el valor en joules, ¿sale? Entonces vamos a empezar por cualquiera de las dos. Vamos a convertirlas entonces primero a calorías, ¿va? Una kilocaloría, nuevamente, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Ahora entonces, 200 kilocalorías, ¿a cuántas calorías va a permanecer? Entonces pongo unidades iguales con unidades iguales. Me llevo este 200 abajo de quién, chicos. De calorías. Kilocalorías. Ajá. Entonces, 200 kilocalorías. Si una kilocaloría equivale a 1000 calorías, entonces 200 kilocalorías, ¿a cuánto va a equivaler? Hago mi producto cruzado. 200 por 1000 me da como resultado igual a, 200,000. 200,000. así es. Ahora, 200,000 entre 1, 200,000 calorías. Y entonces obtengo que 200 kilocalorías equivale a 200,000 200,000 calorías. calorías, ¿sale? Y así sucesivamente voy a ir desplazando según mi factor de conversión para convertir a joules y después 500 joules a calorías y después a kilocalorías, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profa. Ok, entonces pasamos al siguiente concepto principal. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan cálido o frío se encuentra un cuerpo o una sustancia. La temperatura es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, por lo tanto, es una propiedad de intensidad. ¿Sale? Veíamos que el calor es transferencia de energía que se puede medir en joules, ¿vale? Es transferencia. La temperatura es la intensidad calórica que tiene un cuerpo, ¿sale? ¿Dónde observamos la temperatura? La temperatura la observamos en cualquier objeto. Por ejemplo, si nosotros estamos hirviendo agua, pues el agua hierve a cierta temperatura, es decir, cuando el agua llega a cierta temperatura, podemos decir que el agua está tibia, está caliente o está fría incluso. La temperatura la observamos en cualquier objeto que analicemos, pero hoy en día es uno de los elementos muy importantes ante lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una pandemia y podemos observar que todos los lugares a los que nosotros acudimos,
Lo primero que hacen es medir nuestra temperatura, la intensidad calórica que tiene nuestro cuerpo. Nosotros como personas tenemos un rango límite para soportar cierta temperatura. Nosotros no podemos soportar temperaturas muy altas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso afectaría a nuestro organismo como tal. Entonces, la temperatura básicamente es la intensidad eh, calórica que tenemos nosotros o que tiene cualquier objeto o cualquier cuerpo. Básicamente nosotros podemos observar diferentes escalas de temperatura. Cuando nosotros nos toman la temperatura, nuestra temperatura es medida en grados centígrados. Los grados centígrados vienen descritos precisamente por un autor que tiene básicamente grados centígrados su nombre en base a él, que fue creado por Anders Celsius y básicamente lo que hizo él fue entender que dentro de una escala de temperatura, básicamente el grado centígrados, el 0 grados centígrados era el valor absoluto. Es decir, que era el punto de partida entre una temperatura muy alta y una temperatura muy baja. Básicamente, él denotó que el punto de ebullición del agua llegaba cuando la temperatura del agua era igual a 100 grados centígrados. Es la unidad de medida de temperatura que utilizamos aquí en México. Sin embargo, tenemos dos autores más que analizaron las escalas de temperatura. Uno es Fahrenheit. Fahrenheit es básicamente la unidad de medida bajo la cual todo el mundo nos deberíamos de regir de alguna manera. Fahrenheit es básicamente la unidad de medida internacional de la temperatura, ¿sale? Básicamente es exactamente definir qué tan la intensidad de cada cuerpo, pero pues bueno, diferentes estructuras. Básicamente Fahrenheit decía que marcaba el 0 grados centígrados como un punto de congelación máxima y pues bueno, de ahí ya fue haciendo sus diferentes análisis y estructuras, pero básicamente Fahrenheit es la unidad de medida internacional. De ahí se desprenden todas las unidades de medida. Tenemos una más que es el grado Kelvin, que fue creado por William Thomson, que básicamente es bajo otras estructuras, básicamente digamos que cada uno definía su unidad de medida a partir del punto de ebullición del agua. ¿Sale? Para Celsius eran 100 grados, para Fahrenheit son 212 grados Fahrenheit y para Kelvin son 373. Son diferentes modelos matemáticos, pero al final del día todos miden la intensidad de calor. De ahí que, pues bueno, básicamente debamos entender cómo es que puedo convertir yo las unidades de medida. Por ejemplo, si yo les dijera, estamos a 110 grados Fahrenheit, no lo podríamos distinguir en primera instancia porque no nos ponemos o nosotros no nos regimos bajo esa unidad de medida. Pero en el momento en el que yo haga la conversión a grados centígrados, yo podría entender a qué temperatura estamos, ¿no? Y entonces justo vamos a analizar cómo es que puedo convertir estos grados. Iniciamos con cómo puedo convertir grados centígrados a grados Fahrenheit y viceversa, grados Fahrenheit a grados centígrados. En este caso, tengo esta estructura por fórmulas. La fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados es grados centígrados es igual a 5 novenos por los grados Fahrenheit que nos da el ejercicio menos 32. Básicamente, lo que yo voy a hacer es únicamente
sustituir el valor que me den en Fahrenheit y solucionar la fórmula. En este caso tenemos un ejemplo. Vamos a convertir 110 grados Fahrenheit a grados centígrados, es decir, grados centígrados es igual a 5 novenos por grados Fahrenheit menos 32. ¿Cuántos grados Fahrenheit son los que vamos a convertir? ¿32? No, 32 es parte de la fórmula, ¿sale? En este caso me dice convertir 110 Fahrenheit. Entonces, lo que hago es sustituir mis valores y tengo 110 grados. Entonces, una vez que ya tengo sustituido el valor dentro de la fórmula, lo único que me corresponde es ir generando mi solución. En este caso, primero voy a solucionar la parte que está dentro del paréntesis, es decir, 110 menos 32 y obtengo como resultado 78. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta? Pues ya nada más tendría que multiplicar 5 novenos por 78. En este caso, entonces, sería 5 novenos por 78 y me da como resultado un valor total de 43.33 grados, ¿vale? Entonces, si a mí me dicen que estamos a 110 grados Fahrenheit, hago mi conversión correspondiente y entonces entiendo que 110 grados Fahrenheit equivalen a 43.33 grados centígrados, ¿sale? ¿Dudas? No. Ok, ahora, ¿qué pasa si a mí me dan el valor en grados centígrados y lo quiero convertir a grados Fahrenheit? Bueno, esto básicamente es algo distinto, no muy distinto a la primera fórmula. Grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por grados centígrados más 32. En este caso, lo único que tengo que hacer para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit es sustituir el valor que me den en grados centígrados y generar la solución de la fórmula. En este caso, convertir 10 grados centígrados a Fahrenheit. Fahrenheit es igual a 9 quintos por, en este caso, sustituimos los grados centígrados por 10 más 32, ¿vale? Ahora, para poder solucionar esta parte, vamos a hacer, vamos a tomar en cuenta el nivel de operación, ¿vale? Primero vamos a hacer la multiplicación y después vamos a hacer la suma. Es decir, voy a multiplicar 9 quintos por 10 y me da como resultado un total de 18, ¿ok? Ahora sí, 18 más 32 me da como resultado un valor total de 50. Es decir, Sí. si yo tengo 10 grados centígrados, significa que cuando yo esté hablando de 10 grados centígrados, traspolándolo a grados Fahrenheit, estoy hablando de 50 grados Fahrenheit, ¿sale? ¿No hay dudas? No, profe. Ok, Profesora. ahora, ya entendí cómo convertir a centígrados y a Fahrenheit. Ahora, ¿cómo puedo convertir yo de centígrados a grados Kelvin? ¿Qué necesito para convertir
grados centígrados a grados Kelvin. Bueno, básicamente igual tengo fórmulas. Grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273 y grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Estas fórmulas son relativamente más sencillas a las anteriores. Por ejemplo, si a mí me piden convertir 933 grados Kelvin a grados centígrados, según mi fórmula, los grados centígrados van a ser igual a grados Kelvin, es decir, que voy a sustituir Kelvin por el valor que me están dando, que son 933 menos 273. Básicamente, esto me da como resultado que 933 menos 273 es igual a 660. Por lo tanto, cuando me estén diciendo que hay una temperatura de 933 grados Kelvin, existe en centígrados una temperatura de 660 grados, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir grados centígrados a grados Kelvin? Es decir, convierte 37 grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, lo único que voy a hacer es ocupar la fórmula. Kelvin es igual a grados centígrados, que ya están dados en el ejercicio, es decir, 37 más 273. Lo único que me resta básicamente es hacer la operación y obtengo que 37 más 273 es igual a 310. Por lo tanto, cuando a mí me estén diciendo que estamos a 37 grados centígrados, significa que en unidad de medida Kelvin es igual a 310 grados Kelvin. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok. No. Y de esta manera, pues bueno, estamos entendiendo que la temperatura es esa intensidad que va a definir la unidad calórica de un cuerpo o de un objeto. Ahora vamos a entender qué es la dilatación. La dilatación nos dice que la mayoría de los materiales se expanden cuando su temperatura aumenta y se contraen cuando su temperatura disminuye. ¿Sale? Esto ocurre porque las moléculas, porque al calentarse las moléculas se mueven más rápido y ocupan mayor espacio. Esto hace que un cuerpo se expanda y cuando se enfría, pues regresa a su estado normal. ¿Sale? La dilatación básicamente hace referencia al aumento que experimenta en sus dimensiones un cuerpo cuando aumenta la temperatura. ¿A qué me refiero con la dilatación? Básicamente, al ser un objeto, un cuerpo que tiene masa, moléculas y demás, los efectos que genera el calor y la temperatura en estos objetos son diversos. Por ejemplo, muchas veces las personas cuando tienen temperaturas muy altas, sus manos o sus pies tienden a, como se conoce coloquialmente, hincharse. Esto pasa porque su temperatura está aumentando, sus moléculas empiezan a moverse de manera más rápida, lo que genera un cierto crecimiento del objeto, ¿sale? Por ejemplo, también lo observamos en madera, ¿sale? A la madera, por ejemplo, las casas de madera, si no se le da un buen tratamiento a la madera, ¿qué pasa o qué pasaría cuando hace mucho calor o en temporadas de calor? Pues bueno, la casa tendería a sufrir ciertos cambios. ¿Por qué? Porque la madera, por sus propiedades, eh, suele o tiende a expandirse si es que existe mucha temperatura sobre de él, ¿sale? ¿Sí entendimos esta parte? Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno, ahora,
¿Qué relación o por qué tenía que explicar esta parte de la dilatación cuando estamos viendo este tipo de elementos? ¿Cómo es que funciona un termómetro? Hoy en día nosotros podemos ver que existen termómetros digitales que funcionan a través de una estructura que se llama infrarrojo y a través de resistencias eléctricas. Pero anteriormente los termómetros que utilizábamos las personas eran este tipo de estructuras que a lo mejor hoy en día ya no se ven muy comúnmente. Este termómetro básicamente funcionaba a base de mercurio. Dentro de estos termómetros existía una pequeña cantidad de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cómo es que medían la temperatura con esta estructura? Básicamente lo que acabamos de ver con la dilatación es que un cuerpo va a tender a expandirse cuando su temperatura aumente. Es decir, que básicamente este termómetro se colocaba en el objeto en el que íbamos a medir su temperatura y de acuerdo a esa temperatura cálida, lo que hacía era justo que el mercurio se dilatara